Bien, hoy vamos a examinar la dimensión que llamamos búsqueda del sentido. Para eso vamos a empezar por distinguir entre la dimensión emocional y la dimensión del sentido, porque van, digámoslo así, una a continuación de la otra, en complejidad. Para empezar, volvemos a decir, digamos, que la dimensión emocional tiene un objetivo muy claro, que es el logro de la aceptación plena de la realidad tal como decida ocurrir. ¿Qué significa eso? Que el logro básico del desarrollo emocional es el equilibrio, es el hecho de que estamos en paz con el medio y con nosotros, en el sentido de que nosotros no tenemos ninguna pulsión, ni compulsión, ni interés de cambiar nada, sino de aceptar plenamente lo que ocurre. Recuerden que en la parte emocional hay dos tendencias claves. Una, cuando estamos basados en el pasado, nosotros quisiéramos cambiar el pasado, cambiar una tendencia a modificar bien los acontecimientos o bien el sentido de los acontecimientos que ocurrieron. Y cuando enfocamos el futuro, lo que queremos es evitar que ocurran ciertas cosas, lograr controlar la aparición de cosas que nos parecen amenazantes o aversivas. Y recordemos que la parte fundamental entre esas dos, digámoslo, tendencias o pulsiones o tendencias a modificar el ser, la estructura de la realidad, aparece propiamente la aceptación de la realidad tal como aparece, tal como quiera ocurrir. De manera que el objetivo de toda la parte de desarrollo emocional es esencialmente la aceptación de la realidad, cosa que es bastante difícil. Y no se puede confundir eso con una búsqueda de sentido. ¿Por qué? Porque en la búsqueda de sentido sí hay, llamémoslo así, un propósito integrador de transformación específica, de la cual sí depende, digámoslo, el resultado sí depende de nuestro esfuerzo, porque hay muchos resultados que no dependen de nuestro esfuerzo y que precisamente se alejan de todo lo que sea una motivación lícita o, digámoslo, útil. Por eso la posición estoica de antiguo siempre distingue: ayúdame a diferenciar qué puedo controlar de qué no puedo controlar. ¿Para qué? Para diferenciar mis esfuerzos, para no centrarme a hacer esfuerzos en lo que no puedo controlar. Por ejemplo, yo solo contra todo el mundo, contra toda la cultura mundial, intentando que toda la gente cambie su concepto de protección del planeta. Eso es un imposible. O sea, pretender que yo solo con mis actos, con mi voluntad y con mis decisiones pueda cambiar un estado de cosas que está gobernando la Tierra y que no, y que depende de la voluntad de otras personas totalmente ajenas a mí y de procesos totalmente ajenos a mí que ni siquiera me tocan en muchos puntos. Es prácticamente una locura, es una locura. Pero hay gente que se lo propone, hay gente que cree que de alguna manera puede hacer una transformación ahí. Y se lo proponen y consumen su vida inútilmente porque no es posible lograrlo. Pero la parte más fundamental para distinguir bien es que el objetivo básico del desarrollo emocional es la capacidad de aceptación de la realidad. ¿Por qué hay que distinguirlo? Porque lo que descubrió básicamente
todo esto nace de muchas corrientes de pensamiento, pero tal vez una de las más influyentes en Occidente es la de Otto Frank, que durante la Segunda Guerra Mundial descubrió un hecho fundamental, y es que todos los judíos que estaban, digamos, prisioneros en los campos de concentración nazis, presentaban una clarísima diferencia en su capacidad de resistencia, en su capacidad digámoslo, de responder ante la situación adversa permanente que vivían, y era el hecho de que o la persona tuviera o no sentido al vivir, porque era tan desoladora la situación, tan absolutamente apabullante, tan evidentemente, digámoslo, imposible de transformar, que resultaba muy difícil pensar que la gente albergara algún sentido de una postura psicológica, de una oposición sistemática, de una razonable, digámoslo, actitud independiente frente a las situaciones que se estaban viviendo. Entonces lo que empezó a observar Otto Frank es que las personas que tenían algún sentido en su vida, por ejemplo, el sentido de reencontrarse con la familia, el sentido de ayudarle a personas que no tenían luz de cómo sobrellevar una situación difícil, el sentido, por ejemplo, de cómo sobrepasarse o sobreponerse al dolor físico y a la estructura amenazante del hambre tan tenaz que se vivía en esos campos, porque eran condiciones prácticamente infrahumanas en muchos de los casos. Entonces lo que observó Otto Frank es que la persona que tenía un sentido al actuar, pensando en otros, en ayudarles, en despertar en ellos una fuerza interior que los superara, que los hiciera mucho más resistentes y potentes y resilientes, es decir, capaces de reconstituirse, de restablecer su energía, de conservar sus niveles de, digámoslo, de protección y de seguridad básicos físicos. Él encontró una diferencia muy grande ahí, y es una diferencia que nosotros hoy manejamos. Es un capítulo especial de la motivación que nosotros manejamos, y es que nosotros sabemos claramente que cuando la persona está simplemente en un nivel plano, no motivado, sino que simplemente está registrando el costo normal de vivir, porque toda actividad entraña un costo y algún registro de ese costo. Entonces la gente puede pasar muchísimo tiempo dedicada a estudiar el costo de lo que le cuesta vivir, de lo que le cuesta actuar. Pero está comprobado que cada vez que tiene una intención, un sentido de la acción, es como si toda la energía se concentrara en el cuerpo y fuera capaz de aumentar el nivel energético general del organismo y aumentar, por lo tanto, la energía que puede emplear en cualquier acción a continuación. Yo he dado muchas veces el ejemplo de la persona que tiene como dificultades al levantarse, no quiere levantarse por alguna razón, quisiera quedarse un rato más en la cama, descansar un poco más, y de pronto se acuerda de algo que, por ejemplo, hizo ayer. Por ejemplo, compró una camiseta nueva, y con el solo hecho de pensar en cómo va a lucir esa camiseta hoy, con qué se la va a combinar, con qué la va a lucir, con ese solo hecho de pronto resulta que ya está sentado en la cama, porque su energía se canaliza inmediatamente y le da un aporte de energía que ni siquiera él es capaz de registrar cuál es la diferencia, pero es muy grande. O sea, Otto Frank, mirando desde afuera, era capaz de detectar unas diferencias muy grandes entre las personas,
pero eso no significaba que las personas en sí mismas detectaran esos niveles. Y eso es lo que ocurre en la vida ordinaria. En la vida ordinaria hay esa diferencia, pero quizá nosotros no nos detenemos a sentir la diferencia de potencia y de energía que tenemos en esos dos momentos. Un momento de alta motivación y un momento de baja motivación. Pero lo que descubrió Otto Frank, es lo que quiero decir, es un capítulo especial de la motivación, en donde está muy claro que la motivación se mueve entre dos extremos: la percepción del costo de vivir y la percepción del sentido de vivir, el para qué actuar. Entonces he dado también el ejemplo mencionando, digamos, las situaciones de una típica depresión, en donde, por ejemplo, una persona deprimida tomándose una sopa no está pensando en el sabor concreto de la sopa, en la contribución que la sopita le puede hacer al sabor y al bienestar general del organismo. Entonces él se toma la sopa, pero no pensando y sintiendo el sabor y saboreando la sopa que se está tomando, sino que está simplemente registrando cuánto le cuesta llevar la cuchara al plato, llenarla de sopa, levantarla hasta sus labios y después tragar la sopa que ha llevado hasta su boca. ¿Por qué? Está centrado en el registro del costo, no en el registro del resultado. Y esa separación entre sentido y costo de vivir es demasiado importante. Es la responsable también de que, por ejemplo, en una situación, supongamos que estamos en una conferencia, en una sala muy amplia de presentaciones y cosas de esas, y de pronto empezamos a sentirnos muy incómodos, como que el asiento es demasiado duro, como que no hay donde apoyar los brazos bien, como que está muy difícil la manera de sentarse. Y cada percepción de las dificultades está siempre asociada a la falta de sentido que le damos a la actividad que estamos haciendo. Si nosotros nos detuviéramos ahí en ese momento en la sala de exhibiciones y de exposiciones y le preguntáramos a la persona, ¿oíste? A ver, si tú va bien, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Cuál es el sentido de estar aquí atento a la persona que está hablando o a las escenas que se están reproduciendo en una pantalla o en la manera que esté haciendo la emisión el que esté presentando? Entonces él podría detectar si realmente tiene su atención centrada, si está bien focalizada, si él está a su turno plenamente interesado en lo que se está diciendo o no. Y entonces en ese caso comprobaríamos con absoluta seguridad que mientras más interés tenga en el contenido de lo que se está trabajando, menos registra el estado de dificultad en que pueda estar la sala o la misma postura que esté asumiendo. O sea que nosotros sabemos hace muchos años ya que hay una separación muy grande entre lo que se siente cuando hay una alta motivación, que es el altísimo sentido de las cosas, y cuando no existe ese sentido. Pero el hecho de que no exista ese sentido no significa que no exista el registro, que no exista una percepción de lo que está ocurriendo. De hecho, por ejemplo, en esos campos de concentración había un registro muy claro de lo que estaban viviendo. La gente vivía y sobre todo estaba permanentemente centrada en las condiciones adversas que estaba soportando. Entonces, y eso era lo que comentaban entre unos y otros. Hombre, qué hambre tan grande, qué incertidumbre tan terrible, no saber qué va a pasar mañana, no saber qué ha ocurrido con nuestra familia, no saber qué ha ocurrido o qué va a ocurrir en esta cámara que está aquí al frente, que la llaman la cámara de gas, no saber cuándo nos van a pasar allá y si nos van a pasar o no nos van a pasar. En fin, no saber si podemos hoy alimentarnos o no, no saber si podemos estar juntos en una hora o no. O sea, en una incertidumbre de una magnitud, y que ellos vivían permanentemente registrando y examinando y comentando. Entonces no es que uno esté muerto,
por no tener motivación. No, es claro que simplemente le hace falta un sentido. Por eso Otto Frank insistía tanto, busca el sentido en cualquier cosa, hasta en el dolor. Si tienes dolor, búscale un sentido a tener dolor. Por ejemplo, estudia qué puede significar que en el momento más difícil tú, además de sufrir y padecer una situación de incertidumbre y de impotencia grande, tengas dolor físico. Porque puede que de pronto descubras que ese sentido del dolor es un dato que te está diciendo que estás vivo y que mientras lo sientas tienes la certeza de que estás consciente y de que puedes deliberar y decidir. Y entonces en ese momento el dolor entra a significar otra cosa, entra a significar y a tener un valor de supervivencia totalmente distinto al que tiene simplemente vivirlo y padecerlo sin sentido. Entonces es ahí donde empiezan a sentirse las diferencias del sentido. Hay otro ejemplo que a mí me interesa mucho y que lo he trabajado mucho en otros videos, y es el hecho siguiente. Un niño pequeño en un momento dado entró a la alcoba de su papá, que estaba muy ocupado, y súbitamente encontró que el papá lo regañó, y fuera de eso le dio un cachetazo o un correazo, un golpe, por haber invadido la instancia donde estaba de una manera tan súbita y sin digamos, lo suficiente anuncio de que iba a ser. Entonces él recibe ese choque, ese golpe, como si fuera una acción nacida del rechazo emocional del padre. Y así lo vive, y lo vive durante muchos años, y en un momento dado que va a terapia empieza a reconsiderarse ese episodio, y el terapeuta lo lleva a que considere bien cómo era el estado emocional del padre cuando ocurrió ese fenómeno. Y de pronto el muchacho rememora y se da cuenta de que es que el padre estaba demasiado preocupado por una situación recurrente en su vida. Por ejemplo, era muy frecuente que su padre tuviera que prestar plata para empezar el año normal de estudio de sus hijos y de trabajo de él. Y era muy normal que a mediados del año esa plata que ya había prestado se le estuviera agotando. Y era muy normal que cuando se le estuviera agotando cualquier cosa que le significara una erogación física, lo pusiera angustiado. Por ejemplo, que en el momento en que se estaba sintiendo que ya no tenía plata, sintiera que tiraron una puerta duro, ¡tran!, o una ventana duro, ¡tran!, como quien dice que no estaban cuidando las cosas. Y en ese momento mostraba su nivel de irascibilidad y de preocupación más alto. Y entonces de pronto el muchacho recuerda que el episodio concreto ocurrió en un momento de esos, y que muy seguramente su papá, que estaba en la pieza, estaba preocupado, altamente preocupado, y hacía un ratico había expresado una ansiedad por uno de los eventos que habían ocurrido en la casa y que significaban para él una erogación muy complicada de asumir. Entonces puede recordar eso, y entonces recuerda el golpe y recuerda que él hizo una intromisión abrupta a la pieza sin considerar el estado emocional en que su papá estaba. Entonces no es que él olvide el golpe que recibió, no lo olvida, sino que cambia el significado que le atribuía. El significado que le venía atribuyendo era un significado como de odio. Mi papá me odia, mi papá no me quiere, mi papá me rechaza. A una perspectiva diferente. Yo invadí el campo de mi papá estaba todo preocupado, se sintió invadido y acosado, y no supo cómo defenderse en ese momento, y soltó un golpe que me cogió y me lesionó en ese momento. Está bien, pero el significado es otro.
Y entonces no cambia el episodio, pero cambia el sentido, el significado. Por eso Otto Frank insistió siempre, busca a cada instante el sentido de lo que está ocurriendo, o de lo que estás haciendo, o de lo que estás viviendo, pero no te quedes simplemente viviéndolo, porque es claro que cualquier cosa que vivas, así sea dolor físico o así sea placer físico, puede tener significados distintos, puede tener distintos significados y niveles de significación. Entonces estudia los significados y estudia siempre los significados para que estés manejando otro nivel muy diferente de vivencia, otro nivel diferente de sentido y de significado, porque estás tras la pista de un significado más profundo o de un significado distinto al que normalmente le estás atribuyendo a una situación. Entonces el ejercicio realmente para trabajar en la dimensión del sentido es estar permanentemente estudiando qué sentido tiene esto, qué sentido tiene esta dificultad que estoy viviendo, qué sentido tiene este dolor que estoy padeciendo, qué sentido tiene esta circunstancia tan difícil que estoy atravesando, o qué sentido tiene este nivel de incertidumbre tan grande que tiene la vida en este momento dado, porque nosotros cada vez que avanzamos hacia la complejidad nos encontramos con niveles que parecen aterradores en cuanto a la incapacidad real de poder manejar esos niveles de complejidad que se nos presentan. Entonces, nosotros podemos de todas maneras establecer qué sentido puede tener el estar nosotros en esa situación. Y esa es la búsqueda de Otto Frank. Ahora, hasta ahí todo claro, pero el asunto es que de pronto las cosas se complican un poco más debido a lo siguiente. En la filosofía, en la teoría y en la teoría acerca del significado, hay muchas personas que han hablado acerca de cuál es el sentido que la vida de una persona tiene para él, para referirse al hecho de que ese sentido puede ser exclusivo, puede ser muy único de la persona. Y eso está claro en algunas situaciones, pero no son las más comunes. Por ejemplo, supongamos que una persona desde muy pequeña descubrió una cosa muy especial, y es que ella, cuando había personas enfermas en la familia, ella tenía una extraña habilidad de acompañar con mucha serenidad y paciencia y cuidado a la persona enferma. Entonces tenía una gran aceptación por parte de todas las personas enfermas, y era ella prácticamente la única en la casa que mostraba esos rasgos, y era elegida claramente por todos los enfermos como la compañía más deseable. Y ella descubre eso desde pequeña. Entonces de pronto se da cuenta de que esa es como una actitud, como una cosa que le queda fácil a ella hacer y a otros no les queda fácil, pero piensa que eso puede ser como un sello de su contribución esencial al mundo: acompañar enfermos, acompañar gente débil, acompañar gente con problemas, que puede ser como un sentido de su vida. Esos casos no son los más comunes, pero son los que llevan un poquito de dificultad al hecho de uno cultivar esa dimensión del sentido, porque uno está buscando siempre, hombre, entonces ¿qué sentido tiene mi vida entera, mi vida completa? ¿Qué sentido tiene? Como si no tuviera sino uno solo, y resulta que puede tener muchos. Ahora, normalmente, lo que yo esperaría y lo que esperaría uno razonablemente es que, por ejemplo, la elección profesional o la elección de oficio sí tenga un sentido cada vez más amplio y más profundo para cada persona. Si, por ejemplo, yo soy médico y para mí es cada vez más importante el alivio del dolor, el mejoramiento de las condiciones básicas del paciente, la capacidad del paciente de recuperarse, la capacidad del paciente de generar nuevas defensas en su organismo. Si para mí eso cada vez es más importante y cada vez lo estudio con más cuidado y cada vez me esfuerzo por comprender más
cómo se logra ese nivel de superación y ese nivel de energización y de readaptación, digámoslo así, de orgánica. Entonces yo diría que con ese solo hecho de que la profesión me lleve a ser cada vez mejor y cada vez más digámoslo, más próspero y más investigador y más cuidadoso en eso, con eso ya tendría más claro y suficientemente claro que sería el sentido que puedo generar a mi vida, que sería en principio lo que más cercano sería para entender bien ese nivel de crecimiento en la dimensión del sentido, que para uno lo que está haciendo profesionalmente o en su oficio tenga cada vez más sentido y cada vez tenga más capacidad de contribución en la dirección en que yo ejerzo mi actividad. Con eso solo bastaría, pero se complica si uno se pone a estudiar. No, es que tiene que ser muy exclusivo, es que tiene que ser muy único mío, es que casi que tiene que ser tan único que nadie más lo tenga. Eso no es verdad, eso no es verdad. Entonces, por ejemplo, hay otra cosa que contamina mucho, y es que hay unas distinciones muy sutiles y muy complicadas en algunos enfoques. Por ejemplo, un enfoque te puede hablar de que una cosa es tu cuerpo, otra cosa es tu alma y otra cosa es tu espíritu. Y te dicen, tu cuerpo es una cosa elemental que tú sientes, que registras objetivamente. Tu alma es aquella porción de tu ser o núcleo de tu ser que recoge todas tus experiencias y que te hacen uno y diferente de todos los demás. Ese es tu alma. Pero tu espíritu es lo que te contacta al ser superior, a la causa final de las cosas. Y entonces de ahí empiezan a producirse quién sabe qué diferencias y qué sutilezas y qué interrogantes, como si estuviéramos incapacitados para acceder a ese nivel llamado espiritual. Entonces es cuando tenemos que buscar realmente en la vida ordinaria qué papel juega el sentido. Yo me he puesto, por ejemplo, a hacer el ejercicio de un monje tibetano escuchando, por ejemplo, una música de flauta tibetana, una música zen orientada a la curación y a la tranquilidad y a la serenidad y al manejo del estrés. Entonces yo me pongo a oír la música y me pongo a oírla con el propósito de estudiar el sentido que eso pueda tener, si es que tiene un sentido más allá de escuchar la música, de admitir una tranquilidad, una posibilidad de no pensar en las cosas que venía pensando antes de empezar a escucharla y sentir esa posibilidad que me ofrece la música de que prácticamente me impide pensar. Si yo me concentro en ella, yo no tengo la posibilidad de pensar. O sea, pero si eso me llevara a otro estado raro, y en ese momento pienso, yo conozco líderes tibetanos, sí los conozco, son muy raros, ellos son personas muy raras, demasiado espirituales por allá, que viven en una dimensión inasible normalmente para la vida. No es cierto. Todos ellos son muy prácticos, pero muy prácticos en muy prácticos. Es aquí, en este momento concreto, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos sintiendo? ¿Para dónde vamos? O sea, ellos no especulan, no se van para un lado rarísimo, no, ellos son supremamente prácticos. Están describiendo, por ejemplo, las etapas de la muerte, y ellos son muy absolutamente claros. Primero desaparece lo que llamamos el componente tierra, y en ese momento es como si ellos no alcanzaran, como si el paciente no alcanzara a reposar su cabeza normalmente y necesitara un montón de almohadas y cosas de esas como para sostenerse, porque está perdiendo, ellos dicen, tierra, está perdiendo tierra.
Pero después dicen, a continuación, ¿qué pasa? ¿Cuál es el otro paso que dan? Ah, no, pues es que el siguiente paso es que se pierde agua. Y al perder agua, ¿qué es lo que ocurre? Que tienen una sed muy grande. Entonces, están siempre pidiendo agua, sorbitos, 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 porque no aguantan la sed. Y ese es otro estado más avanzado, más cercano a la muerte. Y después, ¿qué se pierde? Después se pierde calor. Entonces ellos son concretos, ellos dicen, ¿dónde se pierde calor más importantemente? En una persona que se está muriendo. Entonces empiezan a decir, hay diferencias. Hay personas que han vivido una vida muy adecuada, muy centrada, y pierden calor por sus pies. Hay otros que han vivido una vida más atropellada, mucho más difícil, mucho más complicada, mucho más en el conflicto, mucho más en la insensibilidad y en el egoísmo, y pierden calor en su cabeza, en su cabeza. Ahí es donde se enfrían más. Pero son cosas concretas, ellos no están en el aire. Y finalmente lo que se pierde es aire. El aire, que es la otra composición, el otro elemento que compone, según ellos, la vida. Y es en el momento en que ya deja de respirar. Inspira, expira y hasta ahí. O sea, no vuelve a incorporar aire. O sea, por eso se llama el último suspiro o la expiración final. Pero ellos en todo son así, son muy concretos. Ellos no viven una vida por allá esotérica, como rara, como... No. Ellos lo están buscando el sentido que a cada momento tenga su actividad, la actividad presente. Y esa es la búsqueda en esa dimensión del sentido. No hay que buscar por allá en el aire un sentido que me abarque toda la vida. Ahora, sí me sirven ciertas indicaciones. Por ejemplo, yo puedo mirar mi vida despacio, comparar un poquito cómo he vivido en mi juventud y cómo he vivido en mi vida adulta y cómo he vivido en mi vida ya más madura, digámoslo así. Y puedo decir, hombre, ¿dónde me he sentido yo mejor con la gente? ¿Me he sentido mejor conmigo mismo? ¿Cuando he dado o cuando he escuchado, por ejemplo? No hay ninguna de las dos que sea mejor que otra. Uno puede dar y ese dar puede significar entregar su vida para que los demás se salven. Y está haciendo lo máximo posible. Pero también puede sentir que la mejor manera como contribuye es acompañando, ni siquiera hablando, ni siquiera exponiendo, ni siquiera diciendo su opinión, sino simplemente estando ahí. Y de pronto hay personas que se dan cuenta que ellos tienen un gran poder de acompañamiento, un gran poder de estar al pie ofreciendo un apoyo silencioso al devenir del otro, al proceso del otro. Y se dan cuenta que eso es verdad y lo perciben y entonces pueden cultivarlo. Y esa sería la reflexión profunda para hacer con relación a la dimensión del sentido. ¿Por qué lado me siento yo mejor conmigo mismo frente a la gente? Eso es básicamente la esencia de lo que habría que buscar en esa dimensión. Espero con eso ayudarles un poco a esclarecer y a trabajar en el nivel del sentido. Con todo mi corazón, los espero en el próximo.